Ahora es tiempo. Ahora hay Salud en el Aire. La salud en la radio. Un programa de la Federación Uruguaya de la Salud. FUS, PIT-CNT. Compañeras, señoras y señores, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Esperamos que de la mejor manera. Qué gusto es reencontrarnos en un día además ideal, soleado, prometedor en materia climática y además todos juntos, todos reunidos en este histórico micrófono de CX30, Radio Nacional de Montevideo. El señor Alejandro Palmer en la puesta al aire de La Salud en el Aire, el programa de radio de la Federación Uruguaya de la Salud. Vamos a mandar el abrazo apretado y fraterno a las compañeras y compañeros de la salud privada, por supuesto también de la pública y a todo el colectivo de trabajadores hacia el cual va nuestro esfuerzo de todos los días. El señor Alejandro Palmer, te deseamos darle todo el deseo de un buen laburo, de buen trabajo. Nuestro querido Matías Rodríguez está en uso de su licencia y Ale junto a nosotros como otras tantas veces. Arriba Alejandro. Y gracias por estar, y como les decimos al comienzo, siempre analizamos el contexto y bueno, a modo titulares, el gobierno, las cámaras empresariales y el PIT-CNT consideran que es necesario que el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el INDEFOP, funcione de forma mucho más potente de lo que lo está haciendo, aunque los diagnósticos son distintos para las tres patas que sostienen este organismo no público no estatal. Este organismo tripartito se encarga, entre otros cometidos, de administrar el Fondo de Reconversión Laboral, diseñar y gestionar programas de formación profesional para desempleados, personas o grupos de personas con dificultades de inserción laboral, y promover el trabajo decente y el pleno empleo. Veremos cómo se desarrolla esto. Habrán otras etapas para seguir analizando de esta situación. El gobierno busca convertir a la INDEFOP en un órgano más ejecutivo, pero la Central Obrera quiere preservar su carácter tripartito. Vamos ya con el diálogo y el contacto de la jornada. Es con mucho gusto que lo recibimos, hace un tiempito que no hablábamos. De todas formas, sabíamos que nos íbamos a reencontrar, y además en esta semana que se inicia, dar el puntapié inicial con él es un privilegio, para hablar sobre distintos contextos en el área económica, para hablar sobre la economía misma y aplicada a los intereses de los trabajadores. Bueno, es un gusto recibir al economista Pablo Darrocha, economista asesor de la Federación Uruguaya de la Salud y del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, docente de la Universidad de la República. Estimado Pablo, bienvenido a La Salud en el Aire. ¿Cómo te va? Bueno, ¿cómo andan? Un saludo a todos. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, como puntapié inicial, ¿cuál es el contexto económico para iniciar el camino hacia los consejos de salarios? ¿Cómo estás visualizando estos primeros días del nuevo gobierno? Bueno, sí, efectivamente nosotros habíamos adelantado que con la nueva administración, efectivamente uno de los primeros temas que iba a estar sobre la agenda tenía que ver con cuál iba a ser la política salarial que de impulso esta nueva administración de cara a la ronda de consejos de salario que se inicia próximamente, ¿verdad? Uh-huh. Justamente este fue un elemento más que presente en la última dirección nacional de la FUS, donde se acercó una presentación acerca de, qué efectivamente se esperaba del contexto. Porque nosotros lo que señalamos en el informe es, primero, es la importancia de dónde venimos y también de saber hacia dónde vamos. La Federación Uruguaya de la Salud, a partir del 2005, con la reinstalación de los consejos de salario, inició primero, en sus primeros 5 años, una etapa necesaria de recuperación del poder de compra que se había perdido durante la administración anterior, y a partir del 2010 iniciar de manera sostenida una trayectoria de crecimiento del poder de compra, que cuando nosotros resumimos esos 10 años podemos dar cuenta de que cuando los precios de los bienes y los servicios, cuando la inflación duplicó los precios de los artículos, los salarios nominales del trabajador de la salud privada, no médica, se triplicaron. Entonces ahora, claro, nos preguntamos, y de cara a la nueva ronda de los consejos de salario, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son las posibilidades? Y bueno, en ese sentido lo primero que hicimos es un análisis teniendo en cuenta los insumos brindados por
distintos analistas nacionales, pero también con analistas internacionales. En general, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial brinda informes de manera periódica acerca de, bueno, cuáles son las perspectivas mundiales, regionales y nacionales. En ese sentido, nosotros, ¿qué esperamos? ¿O qué esperan en general la colectividad o la academia en términos de proyección en los próximos años y que va a ser un insumo de trabajo de cara a la ronda? Bueno, estimamos que el producto, o sea, el desempeño económico medido por el PIB, por el Producto Interno Bruto, da cuenta que nuestro país va a seguir creciendo. Yo creo que ese es un dato, en primero, alentador. Y lo segundo, es que las tasas con las que va a crecer se van a ir moderando respecto a otros años. O sea, seguiremos creciendo, pero a un menor ritmo. Esto significa, y en esto hay coincidencias con distintos analistas, que el promedio, digamos, de tasa de crecimiento, digamos, para los próximos años está en el orden del 3%, el de 2,7, 3%, va a estar oscilando entre esas cifras. Creemos que es una cifra más que alentadora, porque esto estaría dando cuenta de que estamos hablando de que lo que podrían ser más de 15 años de crecimiento sostenido del producto, ¿no? Es una cosa bastante alentadora y sobre todo un insumo indispensable a la hora de pensar, ¿y cuánto de ese crecimiento se va a cristalizar en mejoras del poder de compra de los trabajadores? Entonces, en ese sentido tenemos esa primera expectativa. La segunda es que en función de que haya una desaceleración del ritmo de crecimiento, y en general este crecimiento muchas veces se explica por el comportamiento de la demanda, es decir, de los consumidores, de la demanda de los hogares, pero incluso de las empresas, y esto siempre tiene un sesgo respecto a los precios, estimamos que las presiones inflacionarias también se van a reducir. Entonces estamos hablando de que seguramente en estos 5 años la inflación estaría llegando a ubicarse, siempre y cuando descartamos se deben aplicar medidas que no estén anunciadas hasta ahora, que no están anunciadas hasta ahora, pero se estaría ubicando en el techo de la banda del rango meta fijada por el gobierno, o sea, muy cercano o por encima o muy en el entorno del 7% anual. Lo que sí vemos con cierta preocupación, pero como siempre esta es una moneda que tiene dos caras, es el tema del tipo de cambio. En función de la recuperación de los Estados Unidos, esto hace que obviamente los hogares y las empresas empiecen a llevar y cristalizar proyectos, aumenta la demanda y esta demanda de su moneda hace que su moneda se aprecie. Entonces lo que nosotros podemos esperar es que la relación peso-dólar se siga apreciando, es decir, que siga subiendo marginalmente de precio el dólar sin que esto signifique una suba sostenida del tipo de cambio. Nosotros hay que recordar que la política cambiaria de nuestro país, si bien se anuncia, es de libre flotación, es decir, que el anuncio supondría que la cotización del dólar depende de la oferta y de la demanda de la divisa, contrario a lo que sería un tipo de cambio rígido, donde se fija un tipo de cambio y es muy costoso porque el gobierno tiene que salir a vender o comprar dólares para mantenerlo en ese nivel. Nuestro país está en lo que se podría denominar una especie de flotación sucia, y eso significa que el tipo de cambio fluctúa libremente, de acuerdo a los vaivenes del mercado, pero teniendo cuidado de que no supere algunos rangos, tanto un piso como un techo, donde de alcanzar ese piso y ese techo habría una intervención por parte del Banco Central comprando o vendiendo dólares de manera de siempre tenerlo dentro de ese rango. Obviamente no significa que sería el techo y cuál sería el piso, porque en general lo que está haciendo el Banco Central es vendiendo y comprando oportunamente según las condiciones del mercado. Pero como si bien el tipo de cambio se sigue apreciando muy levemente, marginalmente, de manera como lo estamos atestiguando, no se esperan saltos abruptos, ¿no? Siempre esto con los puestos de trabajo que para nosotros son clave. O sea, no esperamos ningún shock externo, o sea, el ritmo de crecimiento de nosotros supone un crecimiento el de la región, se tiene en cuenta obviamente las incertidumbres y los procesos inflacionarios de Venezuela y Argentina, viendo la decisión de Brasil,
todo el entorno está analizado y a pesar de eso, obviamente Uruguay va a crecer, y te diría más, esto es una cuestión más personal posiblemente, que esto hace más atractivo también la región de nuestro país. Esto puede ser atractivo para los inversores, tanto para inversores nacionales, privados como internacionales. Y eso puede afectar que se puedan quizás algunos proyectos de inversión de envergadura y tengan un fuerte impacto sobre la evolución del producto. Por lo tanto, quizás podamos ser testigos en algunos años el crecimiento se ubique en algún caso por encima del 3% anual. Son importantes, es importante analizar estas variables, ¿no? Que afectan en forma directa o indirecta a los trabajadores y demás sectores populares de ingresos fijos, como los jubilados, beneficiarios de políticas sociales, ¿no? Pensando en ese norte, el camino, ¿cómo se hace? No, por supuesto que en la medida que el producto crezca y obviamente el desempeño económico nacional creciente, eso supone que crece porque hay una participación activa de los trabajadores y por lo tanto, como corresponde, tienen que ser remunerados. Es decir, claro. Ahí deberían crecer las retribuciones de los trabajadores. Si crecen las retribuciones de los trabajadores, deberían crecer las jubilaciones y las pensiones. Ahora, hay un elemento que para nosotros es central, que porque el país crezca, y obviamente esto por el esfuerzo de los trabajadores, y que ese crecimiento se derrame en los salarios, de alguna manera supondría, o que de una manera que está como relativamente indexado el ritmo de crecimiento de los salarios, pues en el producto. Si crece el producto, crecen los salarios. Y está muy bien, pero es como que estamos utilizando un indicador, seguimos como teniendo una lógica asociada al desempeño y la productividad. Hay que tener en cuenta que cuando se trata política de consejos de salario, estamos hablando que los consejos salariales son ámbitos políticos donde se pensan las relaciones de clase. Por lo tanto, de lo que puedan crecer los salarios también depende del grado de acumulación y cómo se haga valer ese grado de acumulación en los salarios. Por lo tanto, nosotros podemos tener un insumo de trabajo que da cuenta que hay expectativas por el lado del desempeño económico que de trasladarse completamente al salario de los trabajadores podría suponer que al cabo de los 5 años de realizarse este ritmo de crecimiento, el poder de compra del trabajador, por ejemplo, en la salud privada, no médica, podríamos estar hablando de una mejora del poder de compra del orden del 15% real. Entonces, significaría entre el 70% en términos nominales. Es una cifra bastante alentadora. Pero yo lo descarto, porque nunca lo descarto en la FUS, siempre estuve en cada una de las negociaciones, cuánto los trabajadores podremos arrancarle, ¿sí?, al capital, a las patronales, a esos márgenes de rentabilidad y ganancia de algunos instituciones que se dedican con fines de lucro. Creo que ese es otro elemento en la discusión y de cara. Pero es bueno también presentarle compañeros y a la compañera de que, bueno, el ritmo de crecimiento, es decir, que hay tela para cortar, ¿sí? Hay márgenes de justificar ese crecimiento, ¿sí? También te voy a pedir que te acerques un poquito más o mejores la posición porque se te va la voz a veces. Ahí me escuchás. Ahora te escucho mejor, sí. ya en el final, Pablo. Y pensando acerca de lo que tú estás afirmando con tanta propiedad, bueno, pensamos también, como última pregunta, ¿pensás que se está mejorando ese camino hacia el objetivo tan querido que es mejorar la redistribución de la riqueza? Bueno, yo creo que esa es una discusión que sigue latente. Ya es la distribución del ingreso. Yo creo que en alguna ocasión te dije que algún día vamos a tener que abrir una discusión en la columna que tenemos para marcar la diferencia en lo que supone la distribución de la riqueza y lo que, porque muchas veces se manejan de manera indistinta. El ingreso era, bueno, era el mecanismo de distribución. El ingreso hoy son los salarios. Se me pierde tu voz, Pablo, a ver si podemos mejorar un poquito la posición. A ver, porque capaz que si estoy acá afuera. Ahora perfecto. Sí, no, eso digo que una cosa es
dado el tamaño de la torta, cómo distribuimos esos pedazos, ¿no? Todo esto es lo que se generó para salarios. Bueno, ¿cómo distribuimos los salarios? Bueno, ahí tenemos distribución del ingreso. Nosotros queremos discutir cuánto hay para salarios, cuánto hay para el capital. Ahí estamos discutiendo distribución de la riqueza. Y eso tiene que ver con dar discusiones acerca, por ejemplo, de cuál es la matriz productiva, cuál es el sistema tributario vigente. O sea, son en la política económica. Y yo creo, si bien la discusión... Se nos va la voz. A ver, se hace un poquito difuso el... A ver, si mejoramos en este último minuto, un poquito más la posición, Pablo. Perdóname la insistencia. Sí, no hay problema, capaz que estoy justamente en un búnker. Hay mucha interferencia. Bueno, no sé si estamos contigo todavía, Pablo. De todas formas, ya estamos llegando al final, se nos ha perdido la comunicación, lo medular está escuchado y está dicho, con el economista Pablo Garrocha, a quien vamos a llamarlo fuera de micrófonos para agradecerle su presencia hoy con nosotros, con La Salud en el Aire, con todos ustedes. Gracias por estar. Mañana más Salud en el Aire, mañana y esta tarde, a las 20:30 horas más Salud en el Aire. También, como ustedes saben ya, a las 2 de la mañana, también vamos por más. El fuerte abrazo, que pasen muy bien. Vamos por más, siempre juntos, siempre unidos. Salud en el Aire fue un programa de los trabajadores de la salud privada para toda la comunidad. Frente con la gente, que es el tiempo de cambiar. Gente que